Jacún Flores presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amar Más Podcast. Yo soy Mitch y me acompaña Ale Zaragoza y estamos muy felices porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y no es la excepción, porque siempre tenemos temas pues muy curiosos, interesantes, que nos aportan siempre algo a nuestra vida. Y justamente el tema de hoy hablamos de que sabes que es posible poder crear la vida que tú quieres, todo lo que siempre has soñado y nunca piensas que lo vas a lograr. Hoy te vamos a decir cómo sí se puede lograr, y justamente es porque nos vamos a basar en un libro muy bueno de cómo hacer que te pasen buenas cosas, de Marian Rojas, una psiquiatra que nosotros adoramos, y para ello invitamos a nuestra querida psicóloga Susi Villarreal, quien, pues muchas gracias por acompañarnos, Susi. Ay, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Ale, gracias por invitarme a su programa. No, pues bienvenida, y justamente nos va a platicar porque eres psicóloga, pero también quiero que nos expliques esa parte de que, también es licenciada en desarrollo humano. Que ¿Cómo muy poco está sabemos eso? de esta especialidad? Sí, bien, esta licenciatura está mucho más enfocada, es mucho más dinámica. La psicología tradicional maneja el 80% psicoanálisis, el 20% humanista, y nosotros como licenciatura en desarrollo humano es al contrario. Es 20% psicoanalista, 80% humanista. Y platícanos por qué te interesó. Bueno, a todos nos interesó muchísimo este libro porque, como decía Michelle, esta psiquiatra la verdad es que es muy buena y este libro es muy popular. Pero ¿por qué fue de tu interés hacer este análisis en el libro? Bien, definitivamente es dentro del campo de lo que constantemente es estarse actualizando. Sí. Marian Rojas Estapé se llama la autora. Exacto. Es extraordinaria, tiene una manera muy aterrizada de explicar las cosas, y eso nos ayuda muchísimo porque de pronto tenemos como conceptos muy al aire, muy volátiles, que no nos están diciendo mucho, y lo que necesito es algo mucho más aterrizado, ¿no? Exactamente. Y por eso fue como que, ay, mira qué padre. Aparte, el título del libro es como muy mágico. Sí, te atrapa, porque todos queremos, ¿quién no quiere que nos pasen cosas buenas? Todos queremos hacerlo, pero ¿cómo hacerlo realidad? Porque vemos en ocasiones a muchas personas que decimos, es que esta persona le va muy bien o tiene mucha suerte, y a esta no, que mala suerte tiene porque siempre le pasan cosas malas. ¿Por qué sucede esto? Es correcto. Sí, está muy relacionado la actitud que tenemos, Ale, con lo que sucede después, ¿no? O sea, necesitamos saber que la actitud que yo necesito tener ante determinada situación me va a arrojar ciertos resultados. Entonces, a veces las personas dicen, a ver, explícame cómo hacer que me pasen cosas buenas, y son cosas tan sencillas y tan simples que de pronto las personas quieren encontrar una super fórmula. Así es. Porque de pronto es como que en toda mi vida no me ha ido bien, siempre me pasa lo mismo, y se están quejando constantemente. Sí. Y como es mucho tiempo de su vida, de pronto creen que la fórmula para salir de eso es igual proporcional de complicada. Sí, ¿no? sí. Cuando no es así. ¿Cuáles la fórmula es muy sencilla. Hay varios puntos que sí me gustaría como que estarlos desmenuzando. Okay. Algunos puntos los maneja Marian Rojas en su libro, otros es como una aportación que de pronto me gustaría darles con base a la experiencia, ¿no? Una de ellos, fundamentalmente, primero necesitamos saber que casi cerca del 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Sí, totalmente. ¿Sí? Son todos aquellos escenarios que nos hacemos día con día, ¿no? Así y hay unos que nos pasan más en la noche, que eso vamos a hablar también más al ratito de cómo calmar nuestra mente en la noche para que no tengamos tantos problemas por el día. Así es, Mitch. Y ¿sabes qué? Que de hecho el cerebro funciona exactamente igual cuando algo nos preocupa que es imaginario a que sea real. Exacto. Entonces, o sea, tiene las mismas como consecuencias, ¿no? El imaginar algo y que lo que te pasa, algo malo, sí, y que te pase realmente eso malo. Sí, porque produces una sustancia en tu cerebro que es exactamente lo mismo. El cerebro no ubica que es algo imaginario o que es real. De igual forma lo produces. Y esta sustancia es lo que estamos hablando, la hormona del cortisol. Okay. ¿Sí? Entonces, esta hormona es la hormona del estrés. Entonces, cada vez que yo me siento con miedo, preocupada y demás, hay una zona que es la zona de la amígdala, ¿sí? La amígdala se sobreestimula. Sí. Dicho de otra forma, se inflama como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando tengo mucho miedo y me estoy preocupando, ya sea imaginario o no, entonces se va a sobreestimular la amígdala, y eso hace que el lóbulo frontal, esta parte de aquí, se inhabilite.
¿sí? O sea, ¿tú lo sientes? No, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, Ale. Imagínate que estamos en un restaurante y de repente entra un simulacro, una alarma de incendio. Okay. En ese momento tú y yo nos vamos a parar y nos vamos a ir, ¿sí? No me voy a poner a pensar, híjole, ¿qué va a decir Ale si me paro a media conversación? ¿Sí? O, ay, Dios mío, se me va, o sea, ¿cómo si sí, me levanto así rápido? Supervivencia. Exactamente, es de huida, ¿no? Sí, sí, Okay. sí. Entonces, ¿qué sucede? Que nos paramos rapidísimo y el lóbulo frontal se inhabilitó. El lóbulo frontal tiene que ver con la concentración, con la memoria, con la planeación y ser mucho más objetivos en toma de decisiones. Sí. Entonces, cuando yo vivo constantemente estresada, pues obviamente no me voy a poder concentrar, no voy a poder... De ahí vienen todos esos... Ahora entiendo por qué estoy así. Claro, de ahí vienen todos y creo esos que muchas problemas. personas se van a sentir identificadas, ¿no? Sí, pues es que esto es la enfermedad del siglo, ¿no? Y, o sea, hay como algunas características físicas que tú puedes llegar a sentir, ¿no? Como a lo mejor que se te cae el cabello. Cuando generas estrés. Cuando generas estrés. Sí, cuando generas estrés, tu cuerpo necesita sobrevivir básicamente. Exacto. Y entonces va a quitar todo aquello que no le funcione para eso. Como por ejemplo la pérdida de cabello es algo que tu cuerpo no necesita para sobrevivir. Entonces puedes empezar a tener pérdida de cabello. Por eso se nos cae el cabello. Así es, cuando te dicen los doctores es que estás muy estresada, ¿no? Entonces dices, Sí, pero ¿qué tiene que ver, no? Pues justamente tu cuerpo no necesita en ese entonces preocuparse en que te crezca cabello saludable y mantenerlo ahí, ¿no? Así es, Michi. Y sobre todo que muchas veces dicen, oye, pero si no me estresa nada. Esa es una respuesta muy común, ¿eh? Que también pasa de que no, pero si estoy súper bien, no tengo ningún problema de nada, ¿no? No, es que el simple hecho de que tú estés imaginando que va a pasar ciertas cosas, ya estás produciendo. Imaginar escenarios cortisol. catastróficos es lo que también produce lo mismo a que te pasara una situación que sea real. Es Sí, lo Ale, mismo. y bueno, es interesante mencionar que al día tenemos aproximadamente entre 60,000 y 70,000 pensamientos. De estos pensamientos, el 80%... Ay, con razón acabo tan cansada. Pero si no hice nada. Pensaste Ay, mucho. Sí. No, de estos 60,000 a 70,000, el 80% son negativos. Sí, esto es de forma natural. Sí. Y fíjense, de ese 80%, el 94% es repetitivo. Entonces, todo el tiempo nos estamos repitiendo Wow. cosas negativas. Sí, cierto. Es por eso la importancia de cuidar nuestro diálogo interno, ¿no? Porque creo que es un término que utiliza mucho Marian Rojas, de el cuidar qué es lo que te dices y el optimismo, pero no basado en teorías muy de ahora, ¿no? De, pues, sé positivo, pero ¿por qué? Sé positivo, ya Ánimo, verás, ¿no? échale ganas a la Habla vida. justamente cómo funcionamos cognitivamente y a través de nuestras células, cómo se ven afectadas. Qué interesante también, quiero que nos platiques sobre eso, en cómo puede llegar a afectar nuestros pensamientos a nuestras células a nuestros genes y cómo podemos incluso padecer enfermedades terribles por lo que pensamos y lo que ese pensamiento genera en nosotros, ¿no? Sí, correcto. También menciona Marian que las emociones siempre están precedidas por pensamientos. Sí. Siempre. Entonces, lo que tenemos que aprender es a educar nuestros pensamientos, ¿sí? Eso es lo primero que necesitamos aprender a observar. Okay. Tener la capacidad de autoobservarnos significa poder tener esta capacidad de verme desde fuera. Yo les sugiero mucho, imagínate que estás en segunda persona. Es que puedes decir, a ver, yo soy Mitch, y de repente decir, lo que pasa es que Mitch, cuando se siente sola, lo primero que hace es comer. Uh-huh. O estás observando tu comportamiento, ¿sí? Okay. Entonces, sin juicio, sin decir qué mal, qué tonta, cómo es posible, no. Simplemente estoy observando cuál es mi comportamiento. Eso es un poco como seguir tus huellas. Y una vez que ya observé que a lo mejor eso es a lo que yo recurro cuando me encuentro estresada, estoy negativa, ¿qué procede? ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, Mitch, que en principio el darte cuenta ya estamos del otro lado. Sí. Porque ya lo hiciste consciente. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí ya a la siguiente te la vas a pensar un poquito más. Entonces, eso es educar mis pensamientos. Eso es saber por qué me lleva a eso, ¿no? Sí. Hay algo, es como una línea del proceso de manifestación que es bien interesante. Uno es, primero son mis creencias, y de acuerdo a lo que yo creo, entonces yo pienso, de acuerdo a lo que yo pienso, yo siento, de acuerdo a lo que siento, actúo, y finalmente, de acuerdo a mis acciones, es que yo obtengo ciertos resultados. Entonces, si a mí no me gusta que de pronto tengo 20 kilos más, que es un resultado tangible, lo que necesito revisar son mis creencias, ¿sí? Y saber que, por ejemplo, qué pienso acerca de la relación con la comida.
¿sí? Para saber cómo es que me va llevando a estos resultados. Entonces, educar mis pensamientos tiene que ver por ahí, tiene que ver con revisar mis creencias limitantes, lo que no me está permitiendo de pronto cómo avanzar, porque no me están gustando mis resultados, ¿no? Y entonces saber qué es lo que está pasando conmigo, por qué actúo como actúo y cómo lo hago. Entonces, una de las cosas me dicen de pronto, oye, pero ¿cómo quito el estrés si yo sigo debiendo la hipoteca, yo necesito, mi hijo está en la adolescencia? Que es imposible no sentirlo por mera supervivencia, ¿no? No me digas que no me estrese cuando le debo a Coppel, mis hijos, no he pagado su colegiatura, tengo problemas con mi pareja, mi familia. No nos estamos proyectando, ¿eh? No he pagado Coppel. No, bueno, es lo cotidiano, es lo de todos los días y que a todos nos pasa, ¿no? Entonces es como, ¿cómo le hago si esto lo sigo teniendo? Sí. No, es que eso lo vas a seguir teniendo. Lo interesante es que aprendas cómo colapsar el estrés que tienes ya de por sí. ¿Cómo se colapsa? Cuando yo le produzco a mi cuerpo o a mi cerebro hormonas de bienestar. Y las hormonas de bienestar, pues básicamente es oxitocina, endorfina, serotonina, estas hormonas que se producen de determinadas actividades o determinadas formas. ¿Cómo qué actividades podrían generar ese tipo de hormonas? Que esto ya es bajando el tema de qué puedo hacer para que me pasen cosas buenas. Okay. Una, puede ser el ejercicio, ¿sí? El ejercicio te genera endorfinas. El estar como constantemente en actividad, esto va a hacer que tú produzcas endorfinas en tu cerebro y entonces pueda empezar, porque todo se va al torrente sanguíneo. Exacto. Entonces que tú puedas colapsar el estrés, es decir, deja de ponerle tanta atención a lo que no y empieza a ponerle atención a lo que sí. Y pensar cuál es el siguiente y baja paso. como automáticamente todos tus niveles de estrés, que es el cortisol, esa hormona que nos provoca estar ansiosos todo el tiempo. Probablemente no es que baje, Mitch, pero lo que sí es que tu atención ya está puesta. La desvías. Totalmente. O sea, es esa atención, centrarla, por ejemplo, en hacer ejercicio, en hacer alguna actividad que te guste. Entonces tu cabeza o tu cerebro ya estaba, tus pensamientos están centrados en esa actividad y ya no tanto en el problema que estás piense y piense todo el día, que es lo que te genera el estrés. Así es, Ale. Entonces, es como una de las formas, es hacer ejercicio. También les digo, también se pueden levantar en la mañana y estirarse totalmente, durar unos 5 minutitos estirándote. Esto oxigena todo tu cuerpo y le ayudas muchísimo. Por ejemplo, el tomar un vaso de agua en ayunas, en cuanto te levantas, esto hace que se active tu metabolismo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas de las que estamos hablando, por eso les digo, son cosas bien sencillas. Y a veces por ser tan sencillas no las hacemos. Porque, o sea, ¿para qué me va a ayudar tomarme un vasito de agua en la mañana, no? Cuando tiene demasiados beneficios para nosotros. Así es. Entonces, por un lado, tenemos lo del ejercicio. Ok. ¿No? ¿Qué otras cosas? Por otro lado, por ejemplo, otra hormona de bienestar se llama GABA. Y esto tiene que ver con la meditación. La meditación por excelencia. Y voy a explicar esto como lo más puntual que pueda, ¿no? O sea, la meditación es importante porque ayuda a que yo esté centrando mi atención en el presente, ¿sí? Entonces, muchas de las veces se recurre a la respiración cuando estamos en meditación. ¿Por qué? Porque la respiración es el ancla perfecta para estar en el presente. Es decir, yo no puedo respirar el aire de ayer, ni puedo respirar el aire de mañana, solamente el de este momento. Nuestro presente. Ajá, nuestro presente. Por eso es que se recurre tanto a la respiración en la meditación, sí, ¿no? Claro. Es en este momento, haz presencia. Entonces, si estábamos hablando de que normalmente tenemos de 60,000 a 70,000 pensamientos al día, no puedo esperar que en una meditación esté todo el tiempo en blanco. En blanco, justamente. No puede ser. Y es lo primero que, bueno, yo creo que siempre que te dicen, te recomiendo meditar y demás, pon tu mente en blanco. Yo creo que por eso muchas personas fracasan al intento o lo dejan por completo, porque les es imposible dejar y pensar y ver en blanco. Yo soy una de esas, o sea, yo no, es inevitable. A lo mejor un segundo lo hago consciente, ¿no? Pero después es como, viene de manera inmediata. Sí, claro, porque estamos acostumbrados y nuestro cerebro así es, sí, ¿no? O sea, en realidad nosotros, como cualquier mortal, podemos lograr 1 o 2 segundos de mente en blanco. Desconectarte un poquito. Sí, la gente como muy iluminada de pronto logra 30 segundos, ¿no? Wow. Pero esto es algo importante de saber. Hay que desmitificar lo que significa la meditación. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo meditar siempre y cuando yo centre mi atención en un solo punto.
Okay. Eso es bien importante. Entonces, yo les digo, pueden estar meditando todo el día. Y me dicen, ay, no, ¿cómo? O sea, no voy a estar en la cueva, ¿no? En zen y en meditación. Y digo, no. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tú estás lavando los trastes, pues concéntrate en la temperatura del agua en tus manos. O en el sonido, ¿no? Del agua también. El presente. Siente, exactamente. Es también de ahí que viene la regla de los 5 sentidos. Sí. Tiene justamente que ver en que toques algo, de que estés en el momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita mis mallas, el sillón, quizá toque mi piel, huela las flores. Sí, Mitch, porque eso hace que te centres en el presente. O sea, podríamos manejar ese ejercicio. Si estoy presentando mucha ansiedad o pensamientos constantes negativos, me doy un minuto y empiezo a realizar esos ejercicios. Así es, porque la ansiedad inclusive lo que nos está diciendo es las ansias, porque yo ansío que las cosas sean de determinada forma. La ansiedad viene por algo que yo estoy pensando en el futuro, ¿no? Entonces, como yo ansío que sea diferente a lo que estoy viviendo ahorita, o yo ansío que el resultado sea de cierta forma, produzco ansiedad. Cuando yo, sintiendo ansiedad, empiezo a meditar, es decir, a centrarme en el presente, la ansiedad se elimina. Inclusive la depresión también. O sea, la ansiedad es como la incertidumbre a lo que va a pasar, ¿no? Al futuro. Al futuro. Que de hecho son las 2 enfermedades del siglo XXI, ¿no? Es la ansiedad y el estrés. Y la depresión. Sí, y la depresión. La ansiedad la y la depresión es la que se va al pasado, la ansiedad se va al futuro, ¿no? Entonces, la depresión estamos hablando de una intoxicación de cortisol de manera prolongada. Exacto. Sí, entonces, esto es porque no estoy sabiendo manejar el estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con este tipo de cosas que estamos poniendo. El ejercicio, por ejemplo, la meditación. Y entonces, volviendo al tema de lo de la meditación, cuando yo me estoy concentrando en un solo punto, es inevitable, Mitch, que de pronto el pensamiento se te pueda ir, ¿no? Entonces esto yo digo, voy a meditar 5 minutos, ¿ok? En esos 5 minutos yo sí les pido sean como muy respetuosos de esos 5 minutos, ¿sí? Sean muy fieles a esos 5 minutos. Entonces, yo al primer minuto ya se me fue mi pensamiento 20 veces, ¿sí? Entonces les digo, de repente se te fue el pensamiento a, híjole, tengo que recoger el pantalón a la tintorería. En ese momento haces consciente que se te fue el pensamiento y ahí mismo regresas a tu meditación y dices, a ver, otra vez, ¿en qué me estoy concentrando? En la respiración. Ser persistente en el objetivo. En esos 5 minutos. ¿Sí? Entonces el problema no es que se me vaya el pensamiento. Aquí el punto importantísimo en meditación es que regreses. Entonces, ese entrenamiento cerebral que estamos logrando, ¿sí? Constantemente con toda la cantidad de pensamientos, de hecho lo ideal es que tengas pensamientos que se te vayan. ¿Por qué? Porque eso hace que tú estés regresando constantemente. Es como estimular el cerebro, ¿no? Para estarlo entrenando para que regrese. Entrenar el músculo, ¿no? Entonces, estás entrenando tu cerebro para que regrese. ¿Qué pasa con esto? Que está comprobado científicamente que entonces a la medida que yo hago esto de manera regular, entonces la amígdala logra su tamaño original. Esta sobreestimulación ya logra su tamaño original y entonces ya damos paso al lóbulo frontal. Oye, eso sí, tengo una duda justamente hablando de la amígdala, porque el otro día estaba leyendo justamente sobre este pedacito como una almendra quizá que tenemos aquí en nuestro cerebro, no sé justamente qué tamaño sea, pero hablaba que es la encargada de registrar las sensaciones que nos provoca cierta situación. Es decir, por ejemplo, en una situación en la que vas y hablas con un jefe y a lo mejor tú no, en tu mente o conscientemente, no encuentras nada que te esté empezando a sentir como una contracción en tu estómago. Tú dices, ¿pero qué? No me está diciendo nada que me esté afectando. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Pero hablaba de que la amígdala está reconociendo a lo mejor un patrón en la voz, en alguna palabra que alguna vez tú ya te habían dicho de una manera que te generó un trauma, resguardándola en el registro de la amígdala. Es correcto. Entonces, hablaba de la importancia de cómo tenemos que controlar las emociones. Eso tiene que ver con cómo, justamente a lo que habla Marian Rojas, del sistema límbico, activador. No, sistema activador ascendente. Eso sistema tiene que ver. Sistema reticular ascendente. ¿Tiene que ver con la amígdala en alguna parte de nuestro cerebro o funcionan de maneras totalmente distintas? Sí, el sistema reticular, es cuando yo estoy poniendo toda la atención en un solo punto y entonces me suceden cosas
de acuerdo a lo que yo estoy poniendo atención. Eso es lógico. En donde está puesta tu atención, está puesta tu energía. Okay. ¿Sí? Ok. Bueno, eso es como, ahorita lo hablamos, entonces eso tiene más que ver por como le llamamos la ley de atracción nosotras, ¿no? De alguna manera. Ajá. Pero entonces la amígdala es una almendrita que se encarga de registrar todas nuestras sensaciones. Sí, es la que se encarga de gestionar las emociones y sobre todo esta parte del miedo, de las preocupaciones, el estrés, todo esto se activa en la amígdala. La amígdala corresponde en sitio al segundo cerebro que tenemos. El primero es el cerebro reptiliano, que es todo lo instintivo. Okay. El segundo cerebro es el límbico, que tiene que ver dónde se gestionan las emociones. Okay. Y el último cerebro es el neocórtex, que es donde está el lóbulo frontal y que es la planeación y todo este tipo de cosas. Ahora, el reptiliano, el instintivo, lo compartimos con los reptiles. El límbico lo compartimos con los mamíferos. Okay. Y el neocórtex es propio de nosotros. Sí, la razón. Sobre todo, así es, Mitch. Y sobre todo, el saber que como personas podemos pensar sobre lo que pensamos y podemos sentir sobre lo que sentimos. Eso no lo hace ningún animalito. Claro. Sí, solo el ser humano lo hace. Solo el ser humano. Reflexionar. Exacto. Y estar conscientes de lo que está pasando, sí. Wow. Aquí ya podemos adentrar entonces un poquito más al sistema reticular activado ascendente, que es lo que comentaba ahorita con Mitch, que es como tipo la ley de atracción, ¿no? Lo que tú piensas, por ejemplo, yo estoy pensando en flores o en un carro rojo. Entonces todo el tiempo vas a estar viendo carros rojos en tu transcurso de tu día al trabajo, a tu casa, y por decirlo de esta manera, pues lo estás atrayendo, ¿no? Igual si quieres algo que te pase un buen empleo o así, también lo vas a atraer porque estás pensando todo el tiempo algo positivo. Sí, pero tiene que ver que lo junte con una emoción. Okay. O sea, no nada más es pensar en ciertas cosas, sino hacerlo, o sea, la mente entiende, pero el cuerpo comprende. Entonces, a la hora que yo lo junto con una sensación corporal, entonces ya lo afirmé. Y entonces ya tengo una coherencia cardíaca. Aunque lo piensas y lo sientes como la emoción. De que no sé, yo me quiero ir a España. Y te imaginas como ya en España y sientes la emoción y la adrenalina y la piel como que se te eriza. Es una manera como de proyectarlo. Pero también tienes que trabajar en ello, ¿no? O sea, y creo que algo así dice Marian Rojas. Si tú quieres trabajar en Estados Unidos, ok, ¿qué habilidad estás desarrollando para poder trabajar allá? Ok, ¿sabes inglés? ¿Qué habilidad tienes? A lo mejor, tienes la habilidad de poder negociar. O sea, tienes que desarrollar como ese tipo de habilidades para poder tener lo que tú quieres también, ¿no? Lo que deseas. Sí, porque una cosa es querer y otra cosa es querer. O sea, yo quiero ir a Cancún y de repente me ves en un mes y me dices, oye, Susi, ¿qué pasó? O sea, con tu ida a Cancún. Y te digo, no, pues sí quiero. Y me ves al otro mes y me vuelves a preguntar, oye, ¿qué pasó con Cancún? No, pues sí quiero. Eso es querer. Okay. Pero cuando quiero querer, entonces hago que las cosas sucedan. Y entonces al siguiente mes que me veas me vas a decir, oye, ¿qué onda con Cancún? Y te voy a decir, fíjate que ya empecé a ahorrar tanto, ya tengo tal reservación. Porque lo tienes tanto en mente que estás haciendo día con día a lo mejor pequeñas acciones que te llevan a un resultado. Entonces es vibrar. Eso es lo que la gente le llama vibra bonito. Tiene que ver con lo estoy sintiendo. ¿Sí? Okay. Mi cuerpo lo está comprendiendo, sí, ¿vale? Sí. Entonces no es nada más verme al espejo y decir, ay, qué bonita estoy. Si no lo estás vibrando, no hay manera. Okay. Es un engaño a tu cerebro, ¿sí? Entonces primero hay que validar la verdad, ¿vale? Ok, entonces, pero sí tiene muchísima razón que tenemos aquí nuestro receptor en el que a través de tus emociones, por ejemplo, si tú quieres comprarte un auto del año, quizá, ¿no? Entonces tú te puedes hacer un ejercicio quizá de cerrar tus ojos, imaginarte ese olor a carro nuevo, visualizarlo, ponerte, por eso es que funcionan quizá muchas veces los carteles de la ley de atracción, que pongas cosas que tú quieres para estarlos viendo constantemente, porque eso te provoca una emoción de emoción, y eso te va a hacer que instantáneamente tu cerebro te empiece a presentar el auto, que te empieces a ver, porque a lo mejor nunca habías visto ese auto, solamente lo viste una vez, y a partir de que te planteaste que querías uno y lo sentiste, lo vas a estar viendo en cada esquina, ¿no? Y es porque tu cerebro, no es que nunca estuvieran ahí, sino que tu cerebro no estaba alerta sobre eso que querías. Sobre eso que querías. Entonces, de pronto, si nosotros adictamos a nuestro cerebro siempre nos adictamos a ciertas emociones. Okay. Si de pronto todo el tiempo me estoy quejando, está adicto mi cerebro a eso. Eso produce cortisol, ¿sí? Y entonces me estoy intoxico también el torrente sanguíneo y asimismo mis órganos, ¿sí? Okay. Entonces, esa es la importancia de saber que obviamente como yo gestione mis emociones, tiene que ver con enfermedades, ¿no?
Y también, bueno, dice que las enfermedades que te puedes provocar, una de ellas es como el cáncer, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que tú estés pensando, cosas negativas, te pueden llevar a cierta enfermedad. Totalmente, sí, lo que sucede es que no es nada más eso, el cortisol es como hablar de una sociedad inflamada, ¿no? Por ahí dicen. Entonces tenemos una sociedad así, en donde todo lo que tenga que ver con itis tiene que ver con un cortisol elevado. Que es inflamación, ¿no? Es inflamación. La migrañas, la sí, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Por qué? Porque está intoxicado mi cuerpo de cortisol. ¿Intoxicado también de los pensamientos negativos? Es que el pensamiento negativo produce una sustancia en mi cerebro que es el cortisol. Entonces, por eso es que necesitamos voltear a ver y educar nuestros pensamientos, ¿no? Sí. Saber qué es lo que está sucediendo con todo esto que ya, o sea, que con lo que estoy pensando, vaya. Estar como muy alerta a eso. Sí, claro. Oigan, amigos, y ya estamos bien entrados en la plática con nuestra invitada Susi Villarreal, pero queremos recomendarles la mejor opción para arreglos florales en Guadalajara, que es Yakun, una florería líder en Guadalajara y Puerto Vallarta, y lo mejor es que ya no es necesario salir de tu casa para dar un detalle tan especial como son unas hermosas flores. Yakun cuenta con envíos a domicilio a cualquier parte de la zona metropolitana, realizando la compra en línea, ya sea en tu sitio web, en la aplicación o por sus redes sociales, así que visítanos, aquí está toda la información para que veas el diverso mundo de arreglos florales preciosos que tiene Yakun para ti. Unas flores no son solo un detalle, son una grandiosa manera de demostrar tu cariño, pero no pueden demostrarse con cualquiera, así que hazlo con Yakun Flores. Además de sus preciosos arreglos florales, cuentan con envíos a toda la zona metropolitana. Y lo mejor, no necesitas salir de tu hogar para que sean tuyas. Puedes hacerlo bajando su app Yakun Flores, en su página en línea www.yakunflores.com o a través de sus redes sociales. Así de fácil. Sucursales en Guadalajara y Puerto Vallarta. No te quedes sin las tuyas. Yakun Flores. Y bueno, continuamos. Es que me emocionan mucho las flores. Vean qué ustedes me entenderán. Están. Vean nada más. Nos adorna la belleza de Susi con la belleza hermosa de las flores. No, ustedes, muchísimas gracias. Están hermosas las flores. Sí, divinas. Continuando con el tema, entonces cuando yo ubico exactamente qué es lo que me hace sentir bien, entonces puedo aterrizarlo más, ¿sí? A veces cuando llegan al consultorio y me dicen, yo quiero estabilidad emocional. Y lo que digo, todos queremos. Bien bonito, ¿ah? ¿Cómo se consigue ¿Dónde eso? la compro? A ver. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde me meto? Yakun Florería, Amparo Taylor. Sí, o sea, es como, ¿dónde puedo conseguir eso? Entonces les digo, mira, haz por lo menos una lista de 100 cosas que te hagan sentir bien. Y esto es utilizando tus 5 sentidos, ¿sí? Ah, ok. Entonces, okay. Este es otro de los puntos, como aterrizar, ¿no? De las cosas que, para hacer que me pasen cosas buenas. Okay. Entonces, 100 puntos que son importantes, por lo menos 100 puntos, y entonces es como, imagínate que va a venir alguien ahorita, Ale, y de repente le digo, aquí tienes la lista de Ale, que la hace sentir bien. Tienes que ser muy específica. De pronto puedes decir, ay, me gustan las enchiladas, ajá, rojas, verdes, gratinadas, ¿cómo te gustan? Con picante, sin picante. Así es. Entonces, ser como muy, muy puntual en eso. Ok. ¿Para qué? Para que pueda yo aprender a amarme, para que pueda aprender a hacer las cosas. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando de pronto, imagínense que compraron una cafetera y está súper sofisticada la cafetera, la abren, la sacan de la caja y demás, está padrísima con un montón de botoncitos digitales, está increíble, ¿no? Pero no tiene instructivo. Y entonces dices, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces ves y dices, creo que este es el depósito del agua y le quieres mover y dices, pero ¿cómo lo saco? No tengo idea. Lo mueves de todas formas y de repente se rompe, ¿no? Y dices, híjole, o sea, lo atoras como puedes, le pones el café y resulta que no era tan molido, de repente era de diferente café. Total, de pronto puede ser que no sea como lo más adecuado lo que hiciste, ya rompiste, ya hiciste diferentes cosas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo nos pasa a nosotros. Si yo no estoy dando un instructivo de cómo tratarme, entonces cualquier persona puede echar mano y puede tratarme bien o mal, como le da a entender, ¿sí? Entonces, es bien importante tener nuestro instructivo. Claro, o sea, saber literal qué lo puedes te gusta, apuntar. qué no. O Sí. sea, tú como algo personal, como tipo algo tu personal. diario, ok, yo tengo mis límites, quiero que me traten de cierta forma, que me hablen así. O sea, yo solamente pones como tu barrera, tus límites de cómo quieres que las demás personas se traten. Ese tema es bien interesante, Ale. Poner los límites no significa decirle al otro lo que tiene que hacer conmigo. Ok.
poner los límites significa mostrar hasta dónde llego yo. No es a dónde tú me vas a hacer, no. O sea, es hasta dónde llego yo. Si yo de repente llego con una persona que empieza a gritar, le puedo decir, ¿sabes qué? Yo no estoy con personas que gritan. Pero en otra ocasión podemos hablar de lo más tranquilo sin ningún problema, ¿sí? Pero no te estoy diciendo a ti que dejes de gritar, porque no está en mi injerencia que lo haga o no lo haga. Sí, que es un error yo creo que cometemos muchas personas, ¿no? Sí, es una gran diferencia, porque de pronto creemos que tenemos el poder sobre el otro. La otra persona. Es que te dije que no me volvieras a hablar así, pues eso puede volver a suceder. Si tú no controlas las emociones de terceras personas. No puedes, pero sí puedes decir hasta dónde llegas tú. Okay. El punto es que de pronto no sabemos hasta dónde llegamos. Y esto es conocernos. Entonces, estas 100 cosas que te hacen sentir bien, Ale, sí, tú tienes tu celular y de pronto vas saliendo a la calle y sientes el aire en la cara y dices, eso me hace sentir bien. Sí. Y entonces lo registras. ¿Sí? La y playa. Pones la playa. Y esta lista se trata de que sean cosas que son de ti para ti. No es como que, el abrazo de mi pareja. Okay. No, porque eso depende de que esté la pareja. Necesitas todo lo que dependa de ti es lo que vas a escribir en esa lista. En esa lista. Okay. Entonces les digo, numeren esa lista del 1 al 6, del 1 al 6, del 1 al 6, y al final giren un dado, y entonces salió 2. Okay. Y entonces todos los números 2, a la medida de lo posible, bájalos en tu agenda, ¿sí? Y entonces los vas a poner el lunes a las 10 de la mañana, vamos a salir a hacer ejercicio. El martes a las 5 de la tarde me tomo una malteada de fresa que me encanta. ¿Sí? Okay. Entonces, eso es la diferencia de cuando yo quiero lograr una estabilidad emocional. Nosotros no podemos decir, pues el martes a las 5 estabilidad emocional. Me toca. ¿No? No podemos hacer eso. Pero sí puedo decir, el martes a las 5 mi malteada. Y entonces, sí, sin duda. Mi hamburguesa. Qué bueno. Ya escuchaste, nutriólogo. Ni modo, aguántate. Es por mi estabilidad emocional. Y entonces, a la suma, ¿sí? A la suma, Mitch, de todas estas actividades, me va a arrojar un resultado favorable, un bienestar. Claro, porque estás haciendo constantemente cosas que te agradan, que te estás poniendo tus mismos límites sin rebasar los límites de la otra persona. Así es. Wow, qué Así interesante. Es. Y eso está haciendo que produzcas hormona de bienestar, ¿sí? Y eso estamos elevando, no dejas de tener la deuda, pero estamos elevando. Sí, contrarrestas de alguna manera, estás equilibrando, ¿no? Ya no así todo es malo, mitad y mitad, y me está ganando lo positivo. Porque creo que siempre es todavía más fuerte las emociones placenteras, ¿no? Que las negativas. Creo que nuestro cerebro a lo mejor no sé cómo funciona al 100%, pero relaciona o se adapta mejor a las sustancias que le generan placer. Es por eso que está en la balanza. Son muy poderosas, pero lo que pasa es que necesitamos consistencia. Okay. ¿Sí? Porque si no, de pronto puede avasallar el estrés. Okay, ¿sí? Entonces, sí necesitamos estar como muy de la mano con eso. Otro de los puntos que nos pueden ayudar a que nos pasen cosas buenas tiene que ver, por ejemplo, con producir oxitocina. Y esto es el contacto con los demás, las relaciones interpersonales. El llevarte bien con las personas, tener o lo que nos mencionabas del contacto físico. El contacto físico tiene que ver, es importantísimo. Igual puede ser con personas, con tu mascota, el abrazarlo y poderte quedar por lo menos 8 segundos en el abrazo. ¿Es por lo menos o lo máximo? No, por lo menos. Porque yo me agarro a mi perro y es como, ay, te amo. Estoy estresada y se me va toda mi energía y mi perro termina así, pero, me deja como una sensación feliz, y me deja muy tranquila. Sí, eso, claro. Los abrazos, ¿por qué nos causan tanto bienestar? ¿Se relacionan con algo dentro del vientre de la mamá o por qué son a veces tan necesarios para algunas personas? Es una necesidad básica del ser humano, Mitch, el contacto. Es una necesidad básica. Okay. Entonces, cuando yo lo ubico desde ahí, por ejemplo, el primer contacto que recibimos, el primer afecto es por parte de la mamá, ¿no? En términos generales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo contacto con mi mamá y asocio lo que tiene que ver con afecto, ¿sí? Okay. Que, como paréntesis nada más ponemos, se dice afecto porque ya nos afectó, ¿sí? Para bien o para mal. Pero así es, por eso tenemos nuestros afectos, son las personas como más cercanas, ¿no? Yo siento afecto porque afecto y me afectan
de alguna positivo y negativo, ¿no? Hay un dato que dicen que tenemos que abrazar o recibir mínimo al día 12 abrazos. ¿Es cierto esto? Sí. Pero bueno, si tú eres a tu perro 2 horas, pues ya no necesitas los 2. Si te levantas en la mañana con el perrito, ya duermo con él. Pero también puedes abrazarte a ti misma, o Sí. es porque justamente hablábamos de los que haces tu lista de las cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Y si no necesitas a otra persona justamente para sentirte bien, puedes abrazarte a ti misma y darte tus 10 segundos. Yo me lo imaginaba por lo de la energía que se transmite, ¿no? Que necesites a lo mejor sensación de paz y, por ejemplo, a lo mejor yo lo encuentro con mi mamá o con mi pareja, ¿no? Y es como que, ay, me da paz mi mamá. Y ya como que te quedas más tranquilo, o con tu pareja necesito amor. Y a lo mejor abrazas a tu pareja. Ok, fíjate que esto, Ale, el necesito la paz que me da mi mamá o necesito amor y voy y lo busco, necesitamos entender que nuestro ser tiene todas las posibilidades, es todas las posibilidades. Entonces, el amor, la paz, la gratitud, la compasión, todas estas ya lo eres. Ok. Ya está dentro de ti. Eso no te lo proporciona nadie. Otra persona. Nadie ni Ni siquiera nada. tu madre. No, nadie. Nadie ni nada. O sea, eso es algo que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces de pronto puedes decir, oye, es que yo no tengo paz. No, sí la tienes. Nada más que necesitas aprender a accesar a ella. Pero ahí está. ¿Sí? Porque el ser es grandioso, vaya. Es la esencia en sí misma es amor puro. ¿Y cómo tener paz? Porque yo creo que es algo que todos buscamos en la vida. Tener una paz mental, una estabilidad emocional. ¿Cómo tener esa paz en tu vida? Justo como estábamos hablando, Ale, es aterrizándolo. Porque si yo digo, es que yo quiero ser feliz o yo quiero sentirme plena, dices, pues es que se oye muy padre, pero eso a tu cerebro no le está haciendo claro, ¿sí? Y entonces cuando lo tenemos así no lo alcanzamos, lo hacemos inalcanzable el concepto. Y entonces, ¿cómo lo alcanzo? Tomándote la malteada que te gusta, abrazando a tu mascota, ¿sí? O sea, dándote cuenta qué pasa con mis emociones. Un diario de emociones también es muy recomendable. Muchas personas que les funciona muchísimo, que al final del día escriben cómo se sienten. ¿Qué pasó en el día con sus emociones? Para hacerlas precisamente conscientes. Ajá. Para hacerlas conscientes y entonces estar bajando esa información. Sí, y ya vas como desglosando en esto es lo que constantemente me está haciendo sentir mal. Ya vi que a lo mejor mi trabajo es esta emoción que me está provocando el yo sentirme mal, entonces voy a ver la manera en cómo me ayudo, ¿no? Sí, eso que estás hablando tiene que ver, Mitch, con un esquema de personalidad, así se llama. Y esto es como detectar cuáles son mis factores de estrés. O sea, ¿qué es lo que a mí me causa estrés? Okay. Pero igual no es recomendable justamente, ay, mi estrés me causa trabajo, me voy a salir a trabajar. Pues no, simplemente es como tú nos has estado diciendo, es saber lidiar y contrarrestar el estrés que estás pasando en ese momento, ¿no? Sí, es saber exactamente qué es lo que está pasando y saber gestionar esa emoción. Okay. No podemos estar quitando todo el tiempo lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Okay. O sea, lo que sucede con la otra persona. Eso no, cuando aprendemos a ganarnos, ya no tenemos nada que perder. ¿Sí? Entonces, eso es lindo, vaya, cuando yo aprendo a estar conmigo, cuando sé lo que significa que si yo voy a viajar, viajo conmigo. No es que viaje sola. Es que da mucho miedo, yo nunca he hecho eso, pero es algo que tienes que hacer en tu vida mínimo una vez, es viajar solo, ir al cine solo, o sea, hacer alguna actividad tú solo. Por eso que nos cuesta trabajo al ser humano, porque siempre creemos que para pasarla bien tenemos que ir acompañado de alguien más. Y entonces creemos que el amor me lo va a proporcionar a alguien más. Y es cuando vienen las dependencias emocionales, quizás. Así es. Entonces necesito primero aprender a cómo lidiar conmigo. ¿Cómo? Por medio de mi instructivo, por medio de mis 100 cosas, ¿sí? De todo este tipo de cosas, ¿cómo voy a estar lidiando conmigo? Ahora, básico también, que todo el mundo lo sabemos, es la alimentación. La alimentación es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo yo me estoy alimentando, también estoy alimentando a mis células. Entonces, obviamente, esto favorece a pensamientos más positivos, a sentimientos mucho más genuinos en el sentido de mucho más alineados, ¿sí? Y no que estemos disparados en incongruencia. Entonces, eso tiene también mucho que ver. Por ahí les digo, pues acérquense de pronto, si no está la cultura de cómo me puedo alimentar mejor. Bueno, hay muchísimo material, hay muchísimas personas, nutriólogos, bariatras, que nos pueden estar dando esta información, ¿no? Claro. De cómo hacerlo, porque de hecho, por ejemplo, consumir probióticos es elemental. ¿Por qué? Porque de pronto la serotonina se absorbe el 90% en el intestino, no en el cerebro. ¿La serotonina es la que nos daba justamente qué actividad? Bienestar. La serotonina es la que te consigues la paz. El estar tranquilo. Sí, el estar en paz cuando ves un atardecer y dices,
Lo disfrutas. Entonces cuando yo estoy mal de mi intestino o tengo mi flora un poco dañada y demás, sí. Eso quiere decir que no va a procesarse, a absorberse de la manera correcta y voy a tener problemas relacionados justamente aquí, arriba. Sí, pues va a seguir ganando el cortisol, ¿sí? Y entonces si tengo colitis, pues me está hablando de que la microbiota pues no está en forma adecuada, ¿no? O sea, no estamos bien. Wow. Entonces, por eso la alimentación es tan importante, el consumir probióticos, el consumir, por ejemplo, omega 3. También. Sí, el pescado. Mi mamá siempre me dice, compra tus pastillas, tus vitaminas, tu omega 3. Sí, es muy importante. Oye, y Susi, y por ejemplo, le comentaba hace rato detrás de cámaras que yo tengo un malestar que justamente lo había estado escuchando también de un término de Marian Rojas, que era que yo siento que últimamente cuando tengo periodos de estrés prolongados, que para mí puede ser diferente el estrés, hablamos en ti, puede causarte estrés unas cosas y a mí otras, ¿no? Claro. Somos totalmente diferentes. Y yo ubico que se me empiezo a perder en memoria, o sea, a corto plazo, así te puedo estar platicando ahorita, no sé por qué llevo tanto hilo ahorita, ¿verdad? Pero puedo estar platicando contigo y de repente, ¿qué te estaba diciendo? Sí. Y lo reconozco porque es en momentos en los que me siento muy presionada por trabajo, por estar sacando diversas situaciones, entonces eso tiene que ver con una respuesta de mi cortisol o... Con la amígdala sobreestimulada que hace que tu lóbulo frontal se inhabilite. Entonces no te estás concentrando. ¿Y eso puede provocar en una enfermedad como el Alzheimer o...? Sí, claro que sí, pero eso ya es algo a largo plazo. Ya es constante. Si yo lo sigo prolongando de esta manera, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Igual, hacer todos esos ejercicios. Igual. Seguimos estando con estos ejercicios que, como les digo, son muy sencillos. Sí, solamente es verdaderamente ponernos atención. Hacer una introspección, ¿no? Hacia nosotros. Ajá. Y una manera también de estar cómodos es, por ejemplo, en esta sala de Amparo Taylor, que la verdad está súper cómoda, reinas. Bonita, elegante. Vamos a ver la siguiente información y regresamos. Ya lo saben, busquen este despacho de interiorismo, la verdad es la mejor opción, tienen de todo tipo, muebles, camas, sí o no, Micha, está padrísimo, cómodo, si buscas, elegante. Sí, si buscas decorar tu hogar con elegancia, Amparo Taylor es tu mejor opción, y vean nosotras como reinas. Y bueno, Susi, hablando de reinas, síguenos diciendo todos esos tips, ¿qué crees que podamos sumar a todo lo que hemos hablado para justamente encontrar es estar tranquilo y abrazarnos diariamente? Yo sé que es un proceso, pero justamente hay que ser muy puntuales para llegar a poder tener esa estabilidad, porque no es de un día para otro, no es como que llegue y Susi, oye, ¿cómo le hago? Mañana necesito tener estabilidad emocional, o sea, ¿cómo le hago? O sea, es ir trabajando en todos estos puntos que ya hemos estado aterrizando. Es acostumbrarme a hacer cosas que me hacen sentir bien. Estamos muy acostumbrados a hacer cosas que me hacen sentir mal, porque de pronto tengo una inercia con eso, porque de pronto tengo ganancias con eso. O sea, si yo llego enojado a mi casa, pues entonces no se me van a acercar, me voy a deslindar de responsabilidades y entonces eso me da una ganancia, ¿no?
Y entonces es empezar a darme cuenta de que tengo que renunciar a eso para elegir estar bien. En realidad, el proceso para llegar a todo esto no es que sea tardadísimo. Lo que sucede, o sea, porque es cuestión de un segundo, elegir hacerlo. Si tú eliges sentirte bien y afirmarlo en tu cuerpo, lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier segundo. Y entonces, hoy, en este momento, es tu mejor versión. Qué llegada, la verdad. Qué padre, es que me lo creí. Oye, pues me hiciste sentir muy bien en este momento. Si queremos ir contigo a alguna consulta, ¿a dónde te podemos contactar? ¿Tienes redes sociales? Cuéntanos. Sí, claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Susi Villarreal .consultoría. Ahí es donde me pueden estar encontrando. Bueno, ahí estoy manejando una serie de informaciones, cápsulas, también artículos. das talleres, ¿no? También doy talleres y cursos. Acabamos de dar hace poquito uno que se llama Finanzas Emocionales, que es la relación que tenemos con el dinero. Ajá. Y esto es una dupla que hacemos junto con una experta en finanzas y bueno, yo en el área de desarrollo humano, y entonces nos metemos en ese tema. Por ahí también tenemos planeado dar un curso de los alimentos y las emociones. O sea, cómo está esa relación que nos vamos existe. a inscribir para estar mejor preparadas y tener nuestras finanzas más fluidas. Sí. Las 5 heridas del alma, eso es un tema sasazo, súper interesante, y ahí va, bueno, estamos arrojando información constantemente. Lo que necesiten aquí la pueden encontrar con Susi Villarreal. Consultoría. Sí. Muchísimas gracias, Susi, por estar con nosotras. Un placer, y es demasiado enriquecedor tenerte con nosotros. Lo que hemos aprendido de verdad está padrísimo. Sí, nos ha enseñado mucho para cómo lidiar con nuestras emociones y con nosotros mismos, que a veces se convierte en un problema. Y recuerden que todos los martes a las 6:30 se sube un nuevo episodio. Nos encuentran en todas las redes sociales como Amar Más Podcast. Así que esperen el próximo episodio. Esto fue Amar Más Podcast. Bye. Jacun Flores presentó. Este video es patrocinado y producido por Render Click, casa productora.